Hola, hola, bienvenidos a mi canal una vez más después de tanto tiempo. El día de hoy les traigo un video bastante interesante. Probablemente, al igual que yo, muchos de ustedes son cristianos. En mi caso, soy cristiana católica apostólica romana. Esto significa que hay ciertas reglas o normas que tengo que seguir y hay ciertos dogmas en los que tengo que creer. El tema del aborto está presente en la Iglesia Católica. Y es de lo que específicamente les voy a hablar hoy. Bueno, realmente voy a contraargumentar un video que he visto recientemente. Este video ya salió en 2021, hace bastante tiempo, pero yo personalmente lo he visto hace pocas semanas, por lo tanto quería hablar del tema. Para hacer este video consultamos con varios sacerdotes, monjas, personas creyentes y lo hicimos de la mano con la organización Católicas por el Derecho a Decidir, que es experta en este tema, a quien invitamos a este video. Bueno, empezamos bastante fuerte. Ok, ya me até el pelo, así que esto se puso serio. Hay que comprender que aunque estas personas deberían representar el cuerpo de Dios, es decir, la iglesia, siguen siendo humanos, a pesar de que sean sacerdotes, monjas, personas consagradas o personas intelectuales. Eso no les da la autoridad o el poder a decidir por encima de lo que es la ley de Dios. Y sobre todo, su opinión no tiene peso sobre la realidad. Sobre Católicas por el Derecho a Decidir, bueno, déjenme decirles que no tiene nada de católicas. A pesar del nombre, esta organización no está afiliada ni relacionada de ninguna manera a la Iglesia Católica como institución. De hecho, hay países como en Brasil en el que no se les permite usar la palabra católica en su nombre debido a que no representan a la Iglesia Católica. Para mí Dios es bondad y a pesar de lo que dice la Biblia, yo sé que Dios nunca habría estado de acuerdo con matar una vida. Precisamente Dios es bondadoso y es misericordioso. Sabemos que Dios se pone en los zapatos de las mujeres. Dios entiende, Dios vive el sufrimiento de las mujeres. En la Biblia se habla de muchas prohibiciones y deberes de todo tipo, pero también hay un respeto por la otra persona sin discriminar. En una parábola Jesús afirma: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios, porque para Jesús aquellos que están excluidos del ideal religioso, los que supuestamente no son dignos o son ajenos a la doctrina, pueden estar más cerca de él que aquellos que se llaman consagrados, porque finalmente pues el amor de Dios no tiene límites ni pone barreras. Ok, quiero empezar diciendo que esto es sacar las escrituras de contexto de forma muy grave. Cuando Jesús dice: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegarán al reino de los cielos antes que muchos de ustedes, hay que entender que Jesús hace referencia al arrepentimiento de aquellos pecadores con profunda humildad y no a que su pecado esté exento. Claramente este versículo no está relacionado, pero igual me veo obligada a aclarar que obviamente Dios es amor, Dios es bondad y Dios ama a todos por igual, pero eso incluye a los niños en el vientre. Desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, Dios nos ama y es el único que tiene el derecho a decidir sobre nuestras vidas. Es profundamente hipócrita sacar de contexto la bondad de Dios sabiendo que ese amor y esa bondad incluyen el amor a los más débiles. Incluso si hablamos de la misericordia infinita de Dios, esto no justifica el aborto. Debemos recordar que Dios es amor, pero también es justicia. No se pongan a inventar cosas sin conocimiento, sin haber leído la Sagrada Escritura. Primero, en la Biblia no hay ningún lugar en donde diga algo así como: si abortas, te condenarán. Lo que hay es un par de menciones al tema. Esto está en el Éxodo. Si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada y esta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y juzgaré los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Estos eran los tiempos del ojo por ojo, diente por diente. Y así se configuraba la ley bíblica. Pero pónganse a pensar en lo que dice este versículo. Lo que dice este versículo es que si una mujer, como consecuencia de estar en medio de una pelea entre su marido y otro hombre, sale herida y pierde el embarazo, el agresor debe pagar una multa al esposo. Como nos explican en la organización Católicas por el Derecho a Decidir, básicamente el aborto aquí es una transacción monetaria, se resuelve con plata, y el valor de la vida del feto era inferior al valor de la vida de la mujer. Por eso no se castigaba al culpable con la muerte, porque si es la mujer la que muere producto de esa pelea, el agresor debe pagar con su vida. Este apartado nos deja ver que en la Biblia las dos vidas no pesan igual, pues si es la mujer la que muere, aumenta la pena. Ok, otra vez hablamos de versículos sacados de contexto. Primero, hay que entender que la palabra
abortar realmente es una mala traducción. La palabra que aparece en los textos originales en hebreo es Veyatzu Yaladeja. Perdonen mi mala pronunciación, no sé hablar hebreo, pero no se traduce como abortar, sino como salen sus hijos, es decir, un parto prematuro. Por lo tanto, no se habla de un aborto per se. Aparecen números. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro, tomará también el sacerdote del polvo que hubiese en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Este versículo trata sobre el adulterio, es decir, sobre la infidelidad de las mujeres. Así es como se le llamaba. Lo que establece este versículo es que si el esposo tenía celos de la esposa y no podía confirmar la infidelidad de ella a través de testigos, se le practicaba el ritual de la ordalía, que como bien explicó la teóloga María de los Ángeles Robert, consistía en obligar a la embarazada a tomar aguas amargas que le daba un sacerdote. Y resulta que si las mujeres abortaban después de ingerir, consideraban que sí, que en efecto le habían sido infiel a su marido y se les castigaba por ese adulterio. Y sí, es nadie más y nadie menos que el mismo sacerdote quien le da las aguas abortivas a la mujer. Bueno, hay que saber. Ok, otro caso bastante conocido. Es importante entender que en estos versículos no se menciona un embarazo ni un aborto. Estas aguas amargas no son abortivas. En Números 5:17 menciona que el sacerdote tomará agua santa en una vasija de barro, tomará polvo del suelo de la morada y lo echará en el agua. Por lo tanto, el agua que hacían consumir a las mujeres no tenían hierbas ni medicinas abortivas, simplemente un poco de tierra del suelo del templo que representaba dejar todo en las manos y en el veredicto de Dios. Creo que es grave que se saque de contexto de esta forma más por una teóloga, siendo que claramente en la Biblia se aclara qué es lo que contiene. Aunque se usan las expresiones se le hinchará el vientre o se le caerá el muslo, son formas semíticas que indican la enfermedad o la esterilidad, no un aborto provocado. Sí es cierto que la Biblia no menciona directamente el tema del aborto en el Nuevo Testamento, pero sí hace referencia tanto en el Viejo como el Nuevo Testamento a la vida desde la concepción y al respeto de la misma. Jeremías 1:5. Antes de formarte en el seno materno, te conocía. Antes de que nacieras, te había consagrado. Te había destinado a ser profeta a las naciones. En este texto, Dios afirma que conoce y consagra a las personas antes del nacimiento y no después. En el Salmo 139, versículo 13 al versículo 16, está escrito que tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno de mi madre. Te doy gracias porque me hiciste tan maravillosamente distinto. Cuando yo era aún un embrión, tus ojos me veían. Acá podemos ver cómo explícitamente Dios habla de su amor hacia el ser humano desde que estamos en el vientre materno. En Proverbios 6, versículo 16 al 17 dice: 6 cosas hay que odiar al Señor, y 7 son abominaciones para Él: ojos altivos, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente. Habla de cómo Dios repudia el asesinato a los inocentes. ¿Y qué es el aborto si no es eso? En Lucas 1:15, Juan el Bautista es reconocido como una persona con vida espiritual incluso antes de nacer. Estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. En Lucas 1:41 al 44, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno. Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mi vientre. En estos versículos se menciona cómo Juan el Bautista tiene sentimientos y emociones incluso antes de haber nacido, atribuyéndole alegría y gozo. De hecho, si nos damos cuenta, la primera persona en reconocer a Jesús como el Mesías es un niño en el vientre materno. Y existen otras citas bíblicas, pero estas son simplemente algunas. A ver, es que ni siquiera se necesita una condena expresa y no tiene que ser literal. En el momento en el que dice no matarás, que es el 5º mandamiento, ya queda esto claro. Hay vida desde el momento de la concepción, por lo tanto, el aborto es un asesinato. No creo. En primer lugar, había excepciones en la Biblia para ese 5º mandamiento. Se podían matar extranjeros, mujeres adúlteras y todas esas personas que fueran consideradas enemigas del pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento hay al menos 108 menciones en las que Dios manda a matar a alguien: niñas, mujeres, hombres y niños. Entonces, ese no puede ser un argumento para oponerse al aborto. En segundo, hay que entender nuevamente de dónde surge la expresión no matarás.
Realmente en hebreo dice no asesinarás, es decir, prohíbe matar a un ser inocente, no prohíbe cualquier muerte en cualquier circunstancia. Por eso la Biblia hace diferencia entre una guerra justa, una pena judicial, legítima defensa o un asesinato, que no son excepciones al mandamiento, sino situaciones distintas que no contradicen la prohibición de matar al inocente. En segundo lugar, comparar el aborto con el quinto mandamiento es como comparar peras con rinocerontes. Son dos temas de naturaleza muy distinta, porque las mujeres no abortan con la intención de hacer daño ni de matar a nadie. De hecho, procuran decidir por el mayor bien posible. Creo que no está más lejos de la realidad hablar de comparar peras y rinocerontes con asesinato, aunque está claro que en muchos casos las mujeres no tienen la intención de hacer daño. No deja de ser un asesinato y el ser humano en el vientre materno no deja de ser un ser humano solamente por la intención que haya uno detrás. Aquí es muy importante decir que el lugar en donde se ha debatido el tema del aborto, ya que no es un dogma que esté consagrado en la Biblia, es en el derecho canónico. Y el derecho canónico, a diferencia del dogma, sí permite ser debatido, conversado y modificado. Cuando hablamos de derecho canónico nos referimos a las normas que regulan el funcionamiento de la Iglesia Católica. Es decir, que esto es como el ordenamiento jurídico de la Iglesia Católica. Trata de cómo es el gobierno de esa iglesia, de cómo está organizada esa jerarquía, cuáles son los derechos y deberes de las y los fieles, y cuáles son las sanciones por imponer cuando esto se convierte en una norma. Allí el aborto sigue siendo un pecado de gravedad. Sin embargo, ni siquiera este derecho canónico establece una pena para las mujeres que toman la decisión de abortar, pues al final todas las mujeres que toman esta decisión terminan cobijadas por una serie de excepciones que el mismo derecho canónico establece. De esta forma sabemos entonces que el derecho canónico a la larga reconoce que no hubo pecado grave o pecado mortal, pues para que se configure de esa manera tiene que haber intención de hacer daño, y no conozco a ninguna mujer que tenga esa intención de herir. Hablemos tanto del catecismo como del derecho canónico. Es importante entender primero que nada que el catecismo de la Iglesia Católica no inventa doctrinas, sino que recoge a través del tiempo enseñanzas tanto de la Biblia como de la tradición de la Iglesia. Cuando afirma que el aborto directo es un desorden moral grave, no está opinando, sino proclamando una verdad definitiva. El hecho de que la Biblia use o no la palabra aborto no cambia el hecho de que esté mal, porque tampoco se menciona la eutanasia, la trata de personas, OnlyFans, pero es la adaptación a estos tiempos de pecados que siguen siendo pecados. También es importante mencionar que hay cristianos de los primeros siglos que ya han hablado del tema del aborto. Didache, en el siglo I, menciona que no matarás al niño por aborto ni quitarás la vida del recién nacido. La epístola de Bernabé entre el siglo I y II menciona que no matarás al niño en el seno de su madre ni después de nacido. Y es importante entender que en el contexto en el que estaban los primeros cristianos, el aborto y el infanticidio eran legales y comunes. Por lo tanto, los cristianos de los primeros siglos, al declarar esto, eran totalmente radicales. Luego está el derecho canónico. El derecho canónico no es debatible. Regula la ley de la Iglesia. Por ejemplo, la doctrina menciona que quien procura el aborto incurre en excomunión late sentencia. No se discute, la doctrina se sigue o se desobedece. Es importante entender que la doctrina avanza según los desarrollos de la sociedad, pero no cambia ni contradice la moral. En el derecho canónico, la ley sobre el aborto no depende de si la persona tenía o no mala intención, sino que esta depende de la acción misma. Hay que entender que el simple hecho de realizar el aborto provoca la pena automática de la excomunión, independientemente de la intención subjetiva. La intención puede influir en la responsabilidad moral ante Dios, pero jurídicamente, ante la Iglesia, el canon siempre se aplica. En otras palabras, no es necesario querer hacer el mal para que se cumpla la ley canónica. La ley se centra en una acción concreta: matar a un inocente. En todo caso, yo no quiero que se me imponga algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Y puedes estar tranquila. La despenalización del aborto precisamente se trata de que podamos tomar decisiones sobre nuestra vida de acuerdo a nuestra conciencia. Nadie te va a obligar a abortar si no estás de acuerdo. La Iglesia Católica reconoce la agencia moral de las personas. Cuando se despenalice el aborto, todas van a estar en la capacidad, sin miedo, de tener su propia agencia. Se trata de que las mujeres decidan y que quienes no están de acuerdo no lo hagan. Se trata también de que las que deciden abortar dejen de correr peligro
peligros por someterse a procedimientos inseguros. Además, recuerden que la tendencia generalizada en los países más liberales y con leyes más amplias sobre el aborto es que la tasa de abortos disminuye. Vean, ser católico es un compromiso, es una relación en la que no solamente se participa de los sacramentos, es una apuesta para nuestra vida. La fe no es asistir a misa del domingo ni rezar, sino aplicar las enseñanzas de Cristo. Es interesante cómo se menciona el caso de Uruguay, puesto que vemos un aumento en los abortos desde que se legalizó hasta el año 2024. En 2013 se llevaron a cabo 7.171 abortos, mientras que en 2024 se llevaron a cabo 11.234 abortos. Sí es cierto que la fe no es solamente ir a misa y rezar, sino que poner las enseñanzas en práctica. Por lo tanto, es importante que cumplamos con todas y cada una de ellas, y no solamente aquellas con las cuales nos conviene y con las que pensamos y queremos creer que estamos de acuerdo. Simplemente me gustaría cerrar este video llamando a siempre decir la verdad, puesto que he visto al hacer la contraargumentación de este video que se sacan de contexto muchas cosas y sobre todo se miente constantemente. Así que nada, muchas gracias por ver el video.